Hola, cabronazos. Hoy, después de 84 años, volvemos con un nuevo video para el canal, ya que me acordé que puedo robar contenido del tablón de Scroll, como siempre. Hoy veremos algo sencillo, en donde Titán, de Megamente, se enfrentará a varios personajes del Scrollverso. Sin nada que añadir, vamos a ello. Todos conocemos a Titán, es el chanero simp enamorado de una mujer promedio que para él resulta inalcanzable por inútil. Esto pareciera quedarse así hasta que, cometiendo el peor error de su vida, Megamente decide darle poderes para volverlo un héroe. Como uno se esperaría, esto sale terriblemente mal cuando no consigue la vagina en la que estaba hiperfijado y se vuelve un villano por completo. Súper rápido, súper fuerte, súper malo. Pero ¿qué tan poderoso es Titán realmente? Vamos a analizarlo. Su nivel de poder, resistencia, habilidades y velocidad para poder dar un veredicto acertado de qué personajes tendrían una oportunidad contra él, cuáles lo hacen mierda, y cuáles son completamente destruidos por él. Poderes. Titán tiene los poderes típicos de un clon de Superman. Vuelo, super fuerza, gran velocidad, invulnerabilidad, y visión de calor. Será común, pero es un buen set de habilidades. Potencia de ataque. Titán es, en toda regla, un multimanzana de Ciudad Booster. Esto es obvio por sus ataques con la visión de calor, la cual usó justamente para destruir varias manzanas de Metro Ciudad escribiendo su nombre. Luego usa esta misma para crear una explosión de gran radio para dispersarse de los robots sirvientes de Megamente. El tamaño de esta explosión ha sido calculado a ese mismo rango de poder. ¿Y qué hay de la fuerza que puede ejercer sin la visión de calor? Pues está calculada en números similares por su feat de atrapar el gigantesco edificio y lanzarlo lejos, varios cientos de metros incluso. Este no fue un feat casual, se le nota hacer un poco de esfuerzo, pero tampoco es algo que lo haya llevado al límite, por lo que se puede decir que este power level es consistente, en otras palabras, Titán es tier 8A. Velocidad. No hay ninguna duda aquí, Titán tiene velocidad supersónica, lo vemos romper la barrera del sonido cuando vuela. En este caso estaba apurado porque creyó que Metroman lo iba a matar y salió tan rápido como pudo, pero esta velocidad debe ser normal para él, porque cuando decidió volver lo hizo igual de rápido. Es decir que puede ir a su velocidad máxima con normalidad. Resistencia. Igual que su potencia de ataque, está en el nivel de multibloque de ciudad. En la película vemos que ataques como el de Megamente son algo que no le hacen nada, incluso con el Metro Traje que potencia muchísimo la fuerza de este. Esto no significa mucho, pero este nivel de resistencia viene de que la explosión de multimanzana de ciudad que él mismo creó también la resistió sin ningún rasguño. No hay de otra que darle esta resistencia. Se podría decir que algo más, pero no creo, claramente se habrá encargado de no recibir el daño directamente dirigiéndolo a su alrededor, pero darle menos también sería bajarle el precio. Con esto tenemos claro casi todo, pero queda calcular una cosa: su visión de calor. Su ataque más fuerte y su principal medio para el scaling. Lo importante en este caso es saber la velocidad de este, y resulta que, curiosamente no es la velocidad de la luz aunque parezca un láser. Contando frame por frame en escenas en las que se ve que Titán utiliza el rayo, el tiempo que le toma llegar de un lugar a otro, y la distancia recorrida, se ha calculado que de hecho es un ataque que es nada más hipersónico, es decir, alguien con movimientos al nivel de la velocidad del sonido, no superándola, y reacciones superiores a esta, lo normal, ya debería ser capaz de evitar su láser. Esto es una clara desventaja, así que solo por curiosidad, en las comparaciones wankearé a la visión de calor de vez en cuando para ver si es que el que sea velocidad luz, necesitarías reacciones hipersónicas para esquivar un láser así, cambiaría algo. Pero para resumir, los stats de Titán quedarían así. Su fuerza, es de multibloque de ciudad. Con 800 toneladas de TNT si quieren numéritos, gracias a su visión de calor, y resistencia en ese mismo rango. Con más o menos 52 toneladas de levantamiento de peso. Su velocidad es cómodamente supersónica, no más de Mach 2, con visión de calor en rango hipersónico, aunque bien podría ser más rápido por otros cálculos, como dije antes, lo subiremos de nivel si es necesario. Y finalizando, este no tiene mucha destreza o experiencia en combate salvo para usar sus poderes más o menos efectivamente, como Homelander, si aparece alguien que le aguante el golpe, se vuelve un pusilánime.
Ahora sí, ya que conocemos a Titán por completo, sus habilidades, poderes y limitaciones, es momento de ver qué también le iría a los personajes de Israel si este simplemente fuera a sus ciudades y ellos fueran la única defensa de la Tierra. Vamos allá. Los combatientes están divididos y calificados en la siguiente tier que estarán viendo en pantalla. Eleuterio, como ven, recibe su propia tier por basado. Actualmente debe ser el personaje más poderoso de Israel. Se turboviolan a Titán. Tier list reservada para los personajes que destruyen a Titán a un nivel extremo. Titán no tiene la más mínima oportunidad aquí. Estos personajes podrían matarlo de una bofetada o un pestañeo dependiendo de quién sea. Le ganan a Titán. Personajes que derrotan a Titán con facilidad. Podrían ganarle a Titán. Personajes que bajo ciertas condiciones podrían ganarle a Titán, pero en las que este aún tiene una posibilidad de ganar si juega muy bien sus cartas. No sé. Pues eso, que no sé, reservada para el oso balobo. Pierden contra Titán. Personajes que pierden contra Titán. Estos darían una batalla algo digna, pero al final serían derrotados con relativa facilidad. Titán los turboviola. Totalmente imposible para estos personajes ganar. Son destruidos con dificultad negativa con un solo ataque o un pedo de Titán. Con eso explicado, vamos a ver cómo les iría a nuestros héroes. Esta lista va así. Los más débiles están a la derecha, los más fuertes a la izquierda. Iré uno por uno desde la tier más baja e iremos subiendo hasta el más poderoso. Así que, empecemos. Turboviolados. Ryan, uno de los favoritos, es también tristemente el más débil de todos. No me malinterpreten, Ryan no es ningún debilucho. Estamos hablando de un Peakuman, atlético, musculoso y armado hasta los dientes. Pudo derrotar a un superhumano antes, pero esta vez, la diferencia de niveles de poder simplemente no se puede cortar con cuchillos, ni con balas, así que... Para un momento, cacho mierda. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué chota quieren? ¿De verdad vas a terminar el análisis de esa forma tan aburrida? Pues sí, ¿qué más se supone que diga? Pero si ni siquiera has hablado de sus feas habilidades, ni contaste nada de su historia. ¿Para qué mierda me voy a poner a soltar todas esas chorradas cuando el resultado es el mismo? Si no les gusta cómo quedó, se joden. Este es mi video y voy a hacerlo como me salga de los huevos y no hay nada que ustedes dos retrasadas puedan hacer para evitarlo. ¿Qué mierda es esto? Par de conchudas me las van a pagar. Dale al botón. Yo soy Meme Magia Batán. Y yo soy Larp-chan. Somos las hermanas roleras. Y hoy vinimos a analizar las habilidades, armas y poderes de todos estos personajes. Para averiguar quién ganaría en una Death Battle. Ryan Krasinski, el primero de muchos personajes poco heroicos en el universo de superhéroes. Ryan es un lunático con complejo de héroe que decidió hacer lo que ninguno de esos payasitos con mallas es capaz de hacer. Limpiar las calles de la ciudad con todas las balas que sean necesarias. ¿Cuál fue el motivo detrás de su violento sendero de justicia? La pérdida de algún ser querido, traumas de la infancia, el simple deseo de volver su vecindario a un lugar más seguro. Siendo técnicos, sería lo primero, pero no realmente. Verán, a palabras de su terapeuta, Ryan sufre de lo que se conoce como trastorno de personalidad antisocial. O sea, es un psicópata. Exacto. La verdadera gota que rebasó el vaso de su ya dañada psique no fue la muerte de su padre. No señor, la razón por la que comenzó con sus salvajes frenesíes de violencia fue porque lo despidieron de la carnicería familiar en la que él y su difunto padre trabajaban, solo que en realidad fue él mismo quien renunció tras su primer día de trabajo. Entonces su motivación es, que está loco, ya. Bajo la luz de las estrellas y armado con tantas armas como se puede permitir, Ryan abre fuego en contra de aquella inmunda carnicería en la que menospreciaron a su padre. A medida que sus tíos maternos morían por mano y obra de su M4, Ryan se deshace poco a poco de su antigua personalidad. Esa noche no era un héroe, no era un villano, ni siquiera era un antihéroe, y mucho menos era Ryan Krasinski. No, la persona detrás de esa masacre era The Wild Thing. Un sanguinario guerrero entrenado hasta los límites de lo humanamente posible por su padre, un ex veterano de guerra a quien no le fue muy bien con eso de readaptarse a la sociedad, pero no es lo único que obtuvo de él. Gracias al entrenamiento de su padre, Wild Thing ha demostrado poseer un gran manejo en el uso de armas de fuego, así como grandes técnicas de combate cuerpo a cuerpo. En palabras propias, su entrenamiento es de grado militar, afirmando poder derrotar a 3 policías por cuenta propia.
una declaración que se ve respaldada por su hazaña, eliminar por sí solo una pandilla entera, lo suficientemente organizada como para llevar a cabo un negocio de drogas clandestino, pero ni siquiera armados y superándole en número, fueron capaces de hacerle el más mínimo rasguño de Wild Team. Y si nada de eso les convence de su nivel como Pigman, entonces échenle un vistazo a su pelea contra Night Owl, un héroe al estilo Batman que lleva años en el negocio de patear traseros criminales. Experiencia que probó servir de poco frente a Wild Team, ya que este fue capaz de pelear de igual a igual en contra de él, no una, sino 2 veces. Pero si en verdad queremos averiguar la auténtica fuerza del Ryan, debemos echar un vistazo a su pelea contra Lobezno. Un superhumano cuyo poder es tener garras metálicas, además de por supuesto capacidades físicas por encima de cualquier humano común y corriente, Wolverine de Temu, vamos. En palabras de Otpe, un super, sin importar el nivel que tenga, es capaz de resistir balas. Y vaya que si lo hace, Lobezno no solo sobrevivió a un disparo directo en la cabeza, sino que siguió peleando luego de recibir más de 10 puñaladas en zonas frágiles, 3 balas de un revólver SW 1911, más de una veintena de balas de un rifle de asalto. Aún con todo eso, el hijo de puta no moría. Fue necesaria la ayuda de Night Owl, más otras 6 balas para poder ponerle fin a la vida de Lobezno, en una lucha sangrienta que recuerda a cuando Punisher se peleó con Draken. ¿Importa algo de eso para su enfrentamiento contra Titán? No realmente. Por más que sea un personaje querido, su nivel de poder sigue siendo el de un humano, uno muy bien entrenado, pero humano al fin y al cabo. En su Respectread lo pusieron como un posible nivel edificio / pueblo con el equipamiento adecuado. Sin embargo, el mejor equipo que llegó a tener, se limita a tan solo una hoja de 13 pulgadas, un revólver, un par de rifles, algo de C4 y gas lacrimógeno. Equipo pesado, pero nada que le permita bajarse un edificio, ni hablar de estar al nivel de Titán. Tal vez no tenga oportunidad de ganar, pero estoy segura de que aún así dará una buena pelea, por lo que demos comienzo a la de Ad Battle. Y ya, es todo. Pues sí, pendeja, ¿qué esperabas? Pero si ni siquiera le disparó ni hizo nada, ¿no podría al menos dar el primer golpe? Ser realista, Tan. Dado que la historia de Ryan terminó con este yendo a prisión, no hay mucho de dónde rascar. Tal vez de haber durado más, podríamos habernos encontrado con un resultado distinto. Al fin y al cabo, fue el primer personaje en saber sobre la existencia de la droga bomba nuclear, una droga capaz de convertir a cualquier humano ordinario en una amenaza a nivel ogro. Y sabiendo cómo funciona el mundo de superhéroes, no sería raro haberlo visto alcanzar niveles de absurdos como Red Hulk fusionado con Venom mientras usa el poder de Ghost Rider. Tal vez podamos ver algo de eso en la siguiente temporada de superhéroes. Mejor dale al botón, y sigamos con el siguiente personaje. Oh, vamos, estaba muy solo, siempre triste me veía y yo no entendía por qué la gente se reía. Sentirme libre con otros igual a mí se cumplió, porque sé que soy un pez gay, un pez gay chico, un jodido pez gay. Soy un pez chico, soy un pez. LARP, ¿dónde está el video de verdad? Este es el video de verdad. No, en serio, ¿dónde está? ¿Prefieres la alternativa? Como sea, vamos. Timothy Van Newton, alias Negaman. El único personaje en el rol de superhéroes que siguió hasta el final su camino como héroe, sin recurrir a volverse un quejín o andar cambiando de bando cada tanto. ¿Que no se lo murió? El único personaje de esta lista. Bueno, nos quedamos con ese, solo sigue con la intro. Nacido y criado en los barrios bajos de Ciudad Principal. Desde que tiene memoria, Timothy ha sentido aversión hacia el estilo de vida tan lleno de corrupción que pululaba por las calles, prefiriendo escapar en cada oportunidad que tenía de su hogar para pasar el tiempo cerca del océano. Fue allí donde descubrió su afinidad natural con el agua, poseyendo hidroquinesis y otras habilidades acuáticas. Habilidades que le dotaron de grandes poderes que decidió utilizar por el bien de la ciudad. Cuenta con una única pelea en su haber, y a diferencia de Ryan, sí tiene poderes. Lo que significa que podemos dejar de perder tiempo con su intro e ir directo a lo importante, sus habilidades y capacidades. Pero todavía no conté Como nada el acerca auténtico superhumano que es, Timothy goza de fuerza, resistencia y velocidad mayores a las de cualquier humano ordinario, junto con su propio set de poderes, entre los que se incluyen hidroquinesis, capacidad de respirar bajo el agua y la habilidad de entender el lenguaje
lenguaje de los peces. Podrían pensar que no se trata de un gran arsenal de poderes y tendrían razón. El propio Timothy reconoce la inutilidad de sus dones, admitiendo al inicio del rol el ser incapaz de derrotar a un Keijin por cuenta propia, hecho que se respalda por su desempeño contra el Keijin Carapace, un monstruo de bajo nivel capturado por la Asociación de Héroes para poner a prueba a sus aspirantes a héroes. Enemigo que Timothy enfrentó con la ayuda de Fuego, Super Pelota y Frozen. 4 contra 1, suena un enfrentamiento fácil, ¿verdad? Pues no, no lo fue en absoluto. El Kaijin, que no supera el nivel de amenaza al lobo, fue capaz de noquear a 2 miembros de los así llamados defensores elementales y casi mata a los otros 2 del grupo. En pocas palabras, les metió tremenda arrastrada. Algo me dice que estos tipos no están muy preparados para ser héroes. Espera, no teníamos que hablar acerca de los niveles de poder de Timothy. ¿Quién? Oh, sí, claro, hazañas de Timothy. Durante la pelea, Frozen creó un pilar de hielo de 8 metros de alto. Si tomamos de referencia la imagen que posteó Opel, la usamos para calcular el resto de sus medidas. Obtenemos que el ancho y largo de la estructura es de aproximadamente 1 metro. En la imagen también podemos ver que la base y parte superior del pilar son mayores que el resto del cuerpo. Digamos que cada uno de estos mide 80 centímetros de altura y que su largo barra ancho equivale a 1,20 metros. Pues Carapace, y Sito lanza un puñetazo al pilar de hielo, el cual se parte fácilmente, haciendo que comience a caer como un árbol recién cortado hacia un lado. Por lo cual asumimos que fue cortado horizontalmente. Haciendo los cálculos, para averiguar la fuerza necesaria hay que asumir la forma en la que se quiebra, sabiendo que es de lado a lado por la comparación a un árbol, sabemos que tiene 1 metro de ancho, digamos que es 1 metro de circunferencia, y la zona que rompe, digamos que tiene 20 centímetros de altura porque Carapace tiene pinta de tener unas manazas, si alguien como Mike Tyson tiene una circunferencia de muñeca de 20 centímetros. Como rompió el pilar con relativa facilidad, esto sería un low end de su fuerza, más como este se quiebra y no es que sea cortado limpiamente, no es tan impresionante. Quedaría en alrededor de 0,3 megajoules o 300 kilojoules, para que se hagan una idea, un Desertigel puede disparar con una fuerza de 65 kilojoules. Pero como esto lo hizo con relativa facilidad, podríamos decir que su fuerza máxima sería mayor a 1 megajoule o tal vez más. Aunque también establece dentro del rol que el hielo es denso como la piedra, o que al menos da esa apariencia. Si tomamos esa declaración como cierta y suponemos que el hielo equivale a la resistencia de, por ejemplo, el basalto o el granito, obtenemos que la energía necesaria para destruirlo sube hasta 38 megajoules para el basalto, y más de 65 para el granito, con otros valores como la pizarra, mármol o piedra caliza, siendo todos superiores a 30 megajoules. Incluso promediado eso, el estimado conservador para la fuerza de Carapace sería entre 15 y 20 megajoules, lo cual tiene sentido por la paliza que le dio al equipo elemental. O lo que es lo mismo, es suficiente como para ser considerado nivel edificio pequeño. Entonces, Timothy escala eso, tirando abajo por haber resistido los golpes de este. Digamos que tanto su fuerza como su resistencia escalan a edificio pequeño para ser generosos. Lobezno, quien también es un super de bajo nivel, resistió bastante castigo antes de morir, por lo que diría que este es un nivel bastante adecuado para ellos. Hablando de Lobezno, si revisamos su pelea contra Ryan, nos encontraremos con una hazaña supersónica de la cual Timothy podría recibir por scaling, ya que Lobezno fue capaz de esquivar no una sino 5 balas que iban directo hacia él. Eso es aim dodging, pendeja. ¿Qué cosa de qué? Aim dodging es un término utilizado para referirse a cuando un personaje logra esquivar un ataque, no porque sea más rápido que este, sino porque se anticipa a dónde va a ir. Un ejemplo simple sería el dar un paso a un lado antes de que la bala sea disparada. O en palabras que hasta tú entiendas, si Lobezno de verdad fuera supersónico, entonces Ryan nunca hubiese podido acertarle. Bueno, pero lo de correr tan rápido como Usain Bolt sí podemos tomarlo, ¿no? Sí, Timothy debería recrear fácilmente una hazaña como esa. De hecho, siguiendo con la línea de personas reales excepcionales, podríamos decir que tanto Timothy como el Lobezno deberían ser capaces de reaccionar sin problemas a objetos que se muevan a una velocidad de 89 metros por segundo, superiores a Izaimachi, un samurái moderno que puede reaccionar y cortar balas disparadas a esa velocidad. Eso es 1/3 de la velocidad del sonido. No suena mal para personajes de su nivel. Ahora lo único que queda por analizar son sus poderes. Respirar bajo el agua y hablar con los peces no son cosas que le ayuden de nada. De hecho, ni siquiera le vimos hacerlo en primer lugar.
Lo único de lo que vale la pena hablar es su hidroquinesis y poder que utiliza de manera bastante creativa, pudiendo moldearla para crear colchones de agua, usarla para inmovilizar a sus enemigos y hasta hacerse un par de guantes de agua sólida con los que golpear. Usos imaginativos, pero nada que le permita poder subir escalones de poder. Sus mejores hazañas se limitan a elevarse 7 metros de altura con el chorro de un hidrante. Bajo condiciones específicas, un hidrante es capaz de liberar suficiente agua como para lograr eso sin necesidad de poderes. Sin embargo, este usa la presión del agua para destruir los hidrantes y usar dicha agua. Para eso se necesitaría una presión de más de 1000 psi, que equivale a alrededor de 220 kilojoules, y como son 2, serían 440 kilojoules. Sin embargo, con el agua es capaz de retener temporalmente a Carapace, por lo cual su potencia de ataque con su hidroquinesis subiría hasta el mismo rango de 30 megajoules que posee la amenaza nivel lobo. No se puede sacar mucho más, así que sí, edificio pequeño es lo más que podemos darle, y con eso damos por finalizado el análisis. Muy bien, los combatientes están listos y hemos visto todo lo que son capaces. Es hora de una Death Battle. You. Think it's really funny, huh? ¿No te vas a quejar? No, al menos esto sí califica como pelea, creo. Pues eso, incluso con sus habilidades que son impresionantes en su debida medida, Timothy sigue siendo un súper de bajo nivel, que no podría hacerle ni cosquillas a Titán. Vamos con la siguiente pelea. Sweet, el payaso demente, el que le da un nuevo significado al término de coulrofobia. Es un vagabundo psicópata, al que le gusta matar gente. No hay nada más que contar, así que vamos con... Larp cuenta su historia como se debe. Esa es su historia. Si no me crees, mira su ficha. ¿En serio esto va a ser la intro? Sí. Pero ¿y su pasado Como como decía, verdugo y- ahora veamos qué tiene para ofrecer en esta pelea. Empecemos con lo obvio. Al igual que Timothy, Sweet es un superhumano, pero no un simple superhumano, pues se repite varias veces durante el rol que su nivel de amenaza es al menos de rango tigre, cosa que lo deja una liga por encima de Carapace. Lobo, tigre, ogro, dragón y dios son términos utilizados dentro del rol para definir qué tan peligroso es un villano que tenga ese nivel, siendo luego el más bajo, pudiendo ser vencidos por un grupo de héroes de bajo nivel, mientras que las amenazas del nivel dios representan un peligro para el mundo y la humanidad. Es el mismo sistema de One Punch Man. Si tomamos de manera literal la definición de nivel tigre, entonces Sweet debería ser capaz de destruir parte de la ciudad, cosa que no tiene sentido considerando sus hazañas, así que vamos a tomarlo como un nivel tigre de bajo nivel y analicemos sus peleas para ver si hay algo que ponga en tela de juicio esa declaración. Su primera pelea fue en contra de Yang, un chino karateka que debe ser el equivalente a Yamcha dentro de la clase A. No tiene poderes, solo sabe artes marciales y perdió miserablemente en contra de Sweet, haciéndose más daño a sí mismo que lo que le proporcionó al payaso, al romper su propio brazo por golpear con mucha fuerza. Ni Timothy ni Ryan serían capaces de conseguir feats por vencer a alguien tan débil. Siguiente combate. Después de derrotado a Yang, Sweet no tardó mucho en ir a por su siguiente víctima, chocando con Banda en la frente, una heroína de clase C, que aparte de artes marciales también sabe lanzar bolas de energía como personaje de Street Fighter que es. No es muy fuerte a pesar de tener esas habilidades, si bien ser un títere que no siente dolor subiría la fuerza de alguien como Yang, incluso vivo este sería como 3 veces más poderoso que Banda en la frente si nos guiamos por los dados. Si es por habilidad o estadísticas, la verdad es irrelevante, estamos hablando de Sweet. Sin embargo, el payaso no se enfrentó a ella, pues al llegar donde Banda en la frente, se la encontró peleando en contra de Niga, un villano de bajo nivel, quien... Oye, espera, Nigama no era el nombre de héroe de Timothy, ¿crees que sean parientes? Tal vez sea su padre. ¿De verdad? No sé, deja de distraerte y sigue con el video. Vale, sigo. Niga tiene el poder de ser tan duro como el acero, siendo totalmente inmune a las balas.
Según este cálculo de BS Battle, la munición real de mayor calibre es una 0950 JDJ, siendo capaz de ejercer una fuerza de 192.068.424 julios, si esta fuera disparada a la velocidad más alta de una bala convencional, de Mach 4, o de 1284 metros por segundo, de un rifle 0220 Swift. Eso es equivalente a la energía necesaria para destruir un bloque de ciudad. Con esto podemos confirmar la declaración de que es un nivel tigre y capaz de destruir parte de la ciudad, por lo tanto darle a Sweet un rango de... ¡Ay! ¿Por qué me pegas? Para ver si así se te quita lo imbécil, ese cálculo está hecho con los pies. ¿O es que ahora le vamos a dar a Ryan resistencia de bloque de ciudad por usar chaleco antibalas? Guiarse por una hipérbole así, y usar un cálculo hipotético como ese, es bien estúpido. Ninguna bala convencional, sin importar su calibre, es capaz de atravesar al completo una pared lo suficientemente gruesa y resistente. Si nivel pared es todo lo que se necesita para ser inmune a las balas. Entonces lo es, ¿o no? No, no quedaría por debajo de eso. No, bueno, verás. En la ficción es normal ver a personajes que, por lógica, deberían ser inmunes a las armas, siendo balaseados. Pocas veces los autores piensan en cuánto daño real produce algo de eso y solo añaden esas escenas porque les parece cool. Pasa en Bucky, pasa en Marvel, pasa en DC y pasa en el superhéroes rol. No creo que le debamos tener en cuenta esa clase de errores. Además, esto es el futuro y las armas deberían ser más fuertes por lógica, así que... ¿Tomamos el cálculo sí o no? Que no, pendeja. Entonces, ¿de dónde quieres sacar un FEAD si lo más que hizo Niga fue destruir muros? Fácil, usamos el power scaling para establecer un mínimo al cual Sweet se pueda comparar. Como ya dijimos antes, Carapace es nivel edificio pequeño, y si revisamos otra de las peleas de este primer hilo, nos encontramos con otro nivel tigre. Guerrero, un enemigo que enfrentó Momoka, una Yover profesional. Al igual que Niga, es inmune a las balas, además de hacerle parry a un auto que Momoka le lanzó. Como este tiene tiempo de sobra para reaccionar, si el auto pesaba, digamos, 2 toneladas, y lo lanzó a una velocidad subsónica, de por ejemplo, más de 200 metros por segundo, esos serían 40 megajulios de poder, hechos de forma casual. Lo cual refuerza su categoría de nivel tigre, puesto que luego aguanta varios golpes de Momoka, o al menos, antes de morirse, que son explícitamente supersónicos, al menos superiores a Mach 1. Sweet no debería estar muy lejos de estos personajes, por lo que debería tener fuerza y resistencia similar. O sea, nivel edificio pequeño. Sí. No podía solo decir que es más fuerte que Timothy. Es que si no hacemos comparaciones, su análisis queda muy corto. Cierto, y ya de su velocidad también vamos a tener que recurrir a Momoka para escalar. No es necesario. En su pelea contra Niga, Sweet realizó una tacleada tan fuerte que hizo volar el aire a su alrededor. En un primer vistazo podría parecer un ataque supersónico, pero la casa donde pelearon no recibió ningún daño por dicha embestida. Aún así, vamos a tomarlo como tal solo porque se describe que su velocidad al momento del impacto es sobrehumana y porque ya establecimos que Timothy es capaz de reaccionar a 1/3 de la velocidad del sonido. Siendo Sweet alguien de mayor nivel, debería superarlo en ese ámbito. Sin duda sería un nivel superior de subsónico, si no es que sube a una velocidad transónica, aproximándose al Mach 1, pero no tan ahí, porque no creo que sea tan fuerte como Momoka en este punto. Ahora vamos a lo importante y hablemos de su superpoder, el cual seguramente sea la verdadera razón por la que lo llaman una amenaza rango tigre. Su ejército de condenado le permite invocar las almas de todos aquellos a los que asesinó, conservando tanto sus habilidades como recuerdos de antes de morir. Sin embargo, estos no serán más que títeres al servicio de Sweet. Entre las personas asesinadas se encuentran Niga, banda en la frente, Yang, un chino que no es Yang, 2 guardaespaldas del Club del Diablo, de nombre Black y White, junto con al menos una decena de otras almas de gente común. Ahora sí, no tenemos nada más que agregar, por lo que... Espera, tengo una pregunta. ¿Ahora qué? ¿Le puede ganar a Carapace? Parecen tener stats bastante igualados. Y a diferencia de Sweet, Carapace tiene argumentos más sólidos para ser nivel edificio pequeño. Bueno, cuando lo dices así, por sí mismo, Sweet no parece dar para nivel tigre, sino nivel lobo, pero si creemos las palabras del diablo, que es uno de los 10 villanos más grandes del rol, y maneja su propia red de crimen, no veo por qué mentiría. La amenaza de Sweet viene más por su habilidad y su alto potencial de crecimiento, como de su inteligencia, porque el Gaijin de bajo nivel promedio es bien estúpido. En cuanto a su velocidad, sí, podemos decir que podría ser más rápido que Timothy, no solo por
por narrativa sino por su feat de hacer la pequeña explosión de aire, y como Carapace podía blitzear al PSG, este debería tener una velocidad parecida si asumimos que tal vez solo necesitaría ser 2 o 3 veces más rápido. Así que tanto él como Sweet tendrían una velocidad subsónica de alto nivel, o tirando a transónica, más solo Carapace tendría un argumento más sólido para este último. Así que Carapace es más rápido. Sí, más veces de las que no lo es, pues tan parejos. Y la fuerza, por más que sus golpes sean más fuertes que una bala quemarropa, no hay verdadera evidencia de que Sweet pueda hacer algo del nivel de Carapace rompiendo ese pilar de hielo duro como roca. Bueno, si estás tan exquisita, volvamos a ese cálculo pedorro, o bueno, no a ese, pero vamos a dar un ejemplo. Si el poder de Niga es ser duro como el acero, y más tarde Sweet pudo matarlo al tarjetear su ojo con machetazos, podríamos decir que su piel es similar al acero, digamos 3 milímetros para un hipotético cálculo redondo. Este otro cálculo habla sobre las formas de ser a prueba de balas. Una siendo nada más la capacidad de soportar la energía cinética, la forma más común de cuantificar la resistencia de un personaje, y la otra, tomando en cuenta la penetración de la bala y la deformación del material, así que usaremos eso de ejemplo. La deformación del metal. Según esta chart, necesitarías al menos 70 kilojoules para soportar un balazo de una Desert Eagle convencional si tienes el cañón pegado. El Niga aguanta el disparo pegado a su nuca, así que podríamos decir que todo su cuerpo tiene la misma resistencia para facilitar todo, bueno, salvo por sus ojos, que el fantasma de Jan logra dañar con una patada. Qué bueno, contra balas, este no recibe ningún daño, la bala queda aplastada contra su nuca. Aguantar un balazo siendo un super, especialmente orientado a resistencia, no es nada raro, si hasta Timothy aguanta los golpes de Carapace. Para averiguar la resistencia de Niga para aguantar esto, pero luego ser herido por una embestida de Sweet, y también el poder ser ahorcado parcialmente por este, haremos algunos cálculos, empezando por el intento de ahorcamiento, si asumimos que la nuca del Niga es un cilindro, de nuevo, con 3 milímetros de grosor. Una nuca humana tiene un diámetro de entre 10 y 15 centímetros, vamos con 15 porque el Niga está fuertote, y como Sweet está grande sus bíceps deberían ser bastante grandes también, ya que lo ahorca por atrás, un bíceps suele tener como 30 centímetros de circunferencia, así que digamos que cubre todo el cuello del negro. Sería un cilindro de 918,94 centímetros cuadrados. La fuerza necesaria para empezar a deformar el acero, en este caso, digamos, afectar la piel del Niga hasta que empiece a hacerle presión a sus venas y demás, es de 250 megapascales, tomando en cuenta el valor elástico y de compresión del acero, tomamos el elástico, aplicando una fuerza de este estilo sobre esta área, nos terminaría dando alrededor de, 23.000 newtons o 2.300 toneladas de fuerza. Entonces, no, esto no lo vamos a tomar en cuenta, es tremendo outlier. Si me dijeras que un super Okaijin de nivel logro hacia arriba lo hace, te creo, pero no Sweet, no en este punto, no mames. Mejor hagamos otro cálculo. segura que lo calculaste bien. Calla. Las medidas son las mismas, pero vamos con centímetros cúbicos, como es cilindro, serían 2120, 57 centímetros cúbicos, es un cilindro hueco, con 3 milímetros de grosor. Suponiendo que el límite es de 250 megapascales, la presión necesaria para comenzar una deformación permanente sería de aproximadamente 10 megapascales. Sobre la superficie del cilindro, esto equivale a una fuerza de aproximadamente 177 kilonewtons, lo cual serían alrededor de 18 toneladas, pero también podría empezar a deformarse antes de alcanzar su límite teórico, por lo delgada que es la piel, lo cual es el bandeo elástico del acero, lo cual nos terminaría dando alrededor de 270 kilonewtons o 27 toneladas de fuerza. Ya, ahora sí. Vaya, qué fuertes son. Sí, ser entre 20 a 30 veces más fuertes que el hombre más fuerte del mundo, tiene más sentido para un super de bajo nivel. Algunos dirán que hasta es poco, pero la otra alternativa también es demasiado, ni Sweet o Timothy pueden arrastrar 4 aviones. Como sea, tienes otra tangente en la que desviarte. ¿No ibas a calcular también la fuerza que necesitaba para golpearlo con su embestida? La puta madre que nos parió. Bueno, si asumimos que Sweet fue por lo menos a 200 metros por segundo, al escalar por encima de Timothy, y si asumimos que pesa 100 kilos, la fuerza mínima por cálculo de energía cinética sería de 2 megajoules. Sin embargo, como Timothy escala a eso, siendo inferior como vimos, Sweet debería ser superior, incluso si es por poco, el Niga también. Si tomamos la densidad del cuerpo del Niga en cuestión de ser acero, como el volumen de una persona de 0,065 metros cúbicos, y tomamos un valor de fragmentación pequeño, siendo generosos, para haberlo dañado, Sweet tuvo que haberlo golpeado con una fuerza de alrededor de 13,5 megajoules, lo cual es nivel muro alto.
Tomando en cuenta también la comparación con Guerrero con 40 megajulios promediado, Sui tendría una fuerza de 27 megajulios, que me parece un buen rango. De nuevo, nivel edificio pequeño. ¿Ya está otra cosa? No, la verdad no. Bueno, como verán, la fuerza base de Sui es impresionante, pero siendo inferior al rango lobo, carapés, incluso si fuera un espécimen de alto nivel de ese rango, Sui no pasa de lobo por sus habilidades físicas, sino por su poder y el terrorífico potencial que posee. Ahora sí, veamos ese combate. Bueno, mucho no me puedo quejar ahora, ya estoy con las expectativas bajas. Por más que sea más impresionante que sea comparado a Timothy, la fuerza natural de Sui no daría abasto, y sus condenados son honestamente un cero a la izquierda en este escenario. Es como un grupo de niños queriendo matar un elefante con un tirachinas. Le doy al botón para seguir. Claro que sí, querida. And you don't seem to understand. Charles Sullivan, un escritor británico que, atrapado en un bloqueo creativo, decide viajar a la hermosa Grecia del lejano año 2023. Espera, ¿de qué año es el rol de JoJo's? Empezó en 2019, como todos los roles medio decentes. Y ya terminó. No, el Opel es de turno desde hace como 8 meses para la pelea final, pero no desvíes más el tema. Sigue la intro. Como decía, decidiendo pasar una vacación en Grecia, que pasaba por un boom económico, Charles terminó encontrándose con un chihuahua parlante, y eso solo sería el comienzo de las bizarras aventuras que tendría durante los siguientes meses, viéndose envuelto en luchas con cultos, la CIA, y relacionándose con un albañil mexicano llamado José Jorge, o mejor conocido como JoJo. Resulta que Grecia estaba teniendo este boom económico debido al descubrimiento de enormes depósitos petroleros. ¿Y por qué había petróleo? Porque el país albergaba nada menos que el cadáver de Jesucristo de Nazaret, o, como se le conoce dentro del rol, el cadáver sagrado, una reliquia capaz de otorgar prosperidad a las tierras donde se encuentra. Pero, como suele pasar cuando un país consigue algo demasiado bueno, con la prosperidad también llegaron los problemas. Un culto estaba llevando a cabo planes para revivir a los antiguos dioses griegos que adoraban. Zeus, Poseidón y Hades, los 3 hijos de Cronos, son los villanos principales del rol, siendo no solo fuertes físicamente, sino también poseyendo poderosos stands. Estos hacen de todo para robarse el cadáver de Jesús y recuperar sus poderes originales, porque hace 3000 años, el carpintero les dio una paliza y los volvió hombres de piedra. Y Charles, entre otros feats, escala estos tipos, siendo los villanos principales del rol, y además funcionando como contrapartes de los hombres pilar. Ya te puedes hacer una idea de lo fuertes que son. A esto hay que añadirle el scaling suplementario que obtienen por sus enfrentamientos contra un maestro de Amon y los demás personajes. Charles tampoco empezó precisamente por lo bajo. Desbloqueó su habilidad de stand después de ser asesinado por Zeus en un callejón. Para su suerte, su nuevo perro parlante, Dimitri, tenía una habilidad curativa que logró salvarle la vida. Oh, como Yosuke hizo con Koichi en la parte 4. Exactamente. El stand de Charles, llamado Boa/Tal Snake, es una serpiente de 2 cabezas capaz de hacerse intangible y devorar prácticamente cualquier cosa que pueda entrar en su boca. Todo lo que come queda almacenado dentro de una dimensión de bolsillo en su interior, donde el tiempo permanece suspendido. El propio Charles utiliza esta habilidad como método de transporte y también para almacenar distintas armas. Ahora bien, a la hora de hablar de las estadísticas del stand, hay que hacer una pequeña aclaración. Los stats de los stands no son demasiado confiables porque se contradicen constantemente. Por ejemplo, el rango de velocidad de un stand como lo comía, supuestamente corresponde a una velocidad cercana a la luz, pero existen varias hazañas explícitamente lumínicas dentro del rol, hechas por este stand. Así que, para este video, veremos principalmente sus combates y los de otros usuarios de stand para determinar cuáles serían realmente sus estadísticas. Los stats de su ficha solo los utilizaremos cuando no tengamos nada mejor. Su primer enemigo fue un stand capaz de manifestar cosas a partir de teléfonos o periódicos, medios audiovisuales, vamos. Y con ese stand llegó a manifestar a Gordon Ramsay, una leñadora en bikini y un terrorista talibán. Pero esta pelea queda inconclusa y solo tenemos un resumen bastante rápido de lo ocurrido por parte de OP, porque Charles procedió a morirse la mitad del rol.
Así que su primera pelea realmente completa es contra Gordon Hombre Libre, un mercenario de la secta griega y usuario del stand Close to the Edge. Este stand le permite crear y controlar erizos de mar. Aunque Charles igual le gana con relativa facilidad. Durante el combate consigue esquivar sus ataques en menos de un parpadeo y posteriormente bajar hasta el subsuelo. Asumiendo que Charles se encontraba, por ejemplo, en un segundo piso, podemos utilizar como referencia las líneas de trenes de Grecia, que se encuentran alrededor de 20 metros bajo tierra, sumando otros 3 metros aproximadamente por el piso, más los cimientos y estructuras, podemos redondear la distancia a unos 30 metros de profundidad. Un parpadeo humano dura aproximadamente entre 100 y 400 milisegundos. Tomemos 250 milisegundos como punto medio. Para recorrer esos 30 metros en ese tiempo, Boa/Tal Snake tendría que haberse desplazado a una velocidad de al menos 120 metros por segundo. Eso coincide con una velocidad superior a la capacidad de reacción del ojo humano. Aunque, comparándolo con el estado de velocidad de su ficha, donde una vez supuestamente equivale a una velocidad cercana al sonido, se queda un poco corto. Lo cierto es que, aparte de eso, sacar un scaling preciso es complicado. El rol suele ser bastante vago en sus descripciones y, después de todo, Ojos no es una obra enfocada específicamente en el power scaling como pueden ser los ciertos cómics o mangas de peleas, mucho menos cuando hablamos de una versión escrita de un rol. Sin embargo, gracias al chain scaling con otros personajes, resulta mucho más fácil sacar algunos datos. Eso, y que por culpa de cierta persona y su afán por hacer preguntas, este video ya está quedando más largo de lo debido. Así que vamos a saltarnos los cálculos más detallados. Bueno, desde la mitad del rol en adelante, Charles y los demás personajes quedan involucrados en distintas luchas campales contra los dioses griegos, Zeus, Hades y Poseidón, además de otros usuarios de stand. Empezando por estos, como mínimo, tenemos velocidades y reacciones supersónicas gracias al oso Balloon, que puede moverse a esas velocidades e incluso superarlas gracias a su stand. También tenemos al usuario de Jamón, el monje, Orlogin, que llegó a luchar mano a mano contra Zeus y Poseidón. A pesar de tener 150 años, una edad considerablemente superior a la de otros maestros de Jamón de la serie original de JoJo's, se recalca numerosas veces que es un prodigio y un maestro excepcional de este arte. Por lo tanto, debería poder escalar a otros usuarios de Jamón de la serie y, como mínimo, colocarse en un rango de velocidad hipersónico. Y si realmente quisieras swankearlo, podrías intentar llevarlo hasta subrelativista o lumínico, por aquella escena donde Joseph esquiva un láser. Pero no vamos a tomar eso en cuenta porque sería bastante estúpido. En cuanto a resistencia, Charles también es bastante duro. Su stand ha conseguido aguantar explosiones y castigo proveniente de personajes de alto nivel. Entre ellos tenemos los disparos de un stand tanque con forma de armadillo, explosivos plásticos, y los rayos y golpes de Zeus. Por lo tanto, colocarlo alrededor de nivel edificio parece bastante razonable. Su fuerza física, en cambio, no parece ser particularmente impresionante. Charles es, en esencia, una persona normal, y su stand tampoco parece destacar demasiado en fuerza física. Podríamos decir que Boa/Tal Snake es algo más fuerte que una persona normal, pero esa distinción es irrelevante para nuestro caso. Su potencia de ataque, sin embargo, es considerable, principalmente porque Charles tiene acceso a una gran cantidad de explosivos y armas almacenadas dentro de su stand que puede escupir directamente contra sus enemigos. Entre ellas encontramos numerosas armas y explosivos de grado militar. Por lo tanto, colocarlo alrededor de nivel edificio pequeño a nivel edificio también parece correcto. En cuanto a habilidad, Charles es bastante astuto a la hora de pelear, sabe utilizar las habilidades de su stand de formas creativas y aprovechar su arsenal, aunque tampoco es precisamente el mejor combatiente del mundo. Después de todo, sigue siendo una persona normal sin experiencia en combates, y tiene una suerte particularmente horrible, como demuestra aquella vez en la que tenía a Poseidón prácticamente en la cara, le disparó a quemarropa con un revólver, y ninguna de las balas consiguió acertarle. En fin, no hay mucho más que añadir. Su resistencia es de nivel edificio, y su fuerza y potencia de ataque se encuentra en un rango de edificio pequeño a edificio. Su velocidad es una de alto rango hipersónico, con al menos Mach 38, y lo dejaría de ese modo, porque a pesar del chain scaling, narrativamente, el stand de Charles es más un support que uno orientado a fuerza y velocidad. Ya tenemos los datos. Es hora de una Death Battle.
Bueno, ya sabíamos que esto pasaría. Podría dar para una buena coreografía de pelea por sus habilidades, pero no hay presupuesto para eso. Incluso si Charles fuera más rápido que Titán, eso tampoco resolvería demasiado. Titán también tiene un cálculo que coloca su velocidad hasta Mach 30, así que ni siquiera esa ventaja sería suficiente. Y aunque Charles pueda hacerse intangible al ir dentro de su stand y escapar de los ataques, escapar no es ganar. Charles no tiene ni la fuerza ni los medios necesarios para dañar a Titán mediante métodos convencionales. Sin embargo, todavía tiene una as bajo la manga, la dimensión de bolsillo de su stand. Si pudiera tragarse a Titán, y entonces hacer que su propia serpiente se comiera a sí misma. Detente ahí, ya sé a dónde vas, que la serpiente se coma a sí misma y la dimensión colapse. Charles ya intentó hacer eso en el rol contra Zeus, y Zeus consiguió librarse utilizando pura fuerza bruta, dañándolo desde dentro mientras forcejeaba con las entrañas de la serpiente, y tampoco es seguro de qué pasaría con las cosas dentro del stand. Fuera Charles a morir, y un hipotético con un hilo tan fino no lo vamos a tratar. Si hubiera más información o alguna posibilidad establecida por la narrativa, un detalle como ese podría haber elevado a Charles hasta el mismo tier que Baloo, pero como no la hay, se queda en este tier. Pasamos al siguiente. Dale. Esas malditas. ¿Cómo se atreven? Apoderarse de mi video, y traicionarme y encerrarme en la papelera. Esto no se quedará así.